Buenas noches, licenciado, y buenas noches también, compañeros. Voy a empezar con mi exposición. Eh, Voy a exponer lo que es el análisis de regresión múltiple, el problema de estimación, del capítulo 7 del libro de Gujarati. Eh, eh, un momentito, por favor. Ya. Vamos a empezar con un poco de la introducción y como ya en los anteriores capítulos ya hemos estudiado a profundidad lo que es el modelo con dos variables, pero en este caso vamos a estudiar, un momentito, ya, ya está, alguien más quería ingresar, ya. Eh, Como les decía que en este capítulo vamos a estudiar con lo que es más de dos variables. Eh, Eh, en este capítulo, el modelo con dos variables suele ser inadecuado, ya que rara vez la teoría económica es tan simple. Como en los anteriores capítulos ya hemos visto y dijimos que el ingreso eh, lo representábamos con X. Se relaciona el consumo con el consumo, que también lo hemos representado con Y. Eh, Se necesita aplicar este modelo con dos variables en el análisis de regresión múltiple para considerar modelos con más variables, es decir, modelos en los cuales las variables dependientes o también llamadas regresadas, Y, depende de dos o más variables explicativas o también se llaman regresoras. En este capítulo vamos a tratar el modelo de regresión lineal múltiple, como ya lo he mencionado, es decir, el modelo lineal con parámetros que puede ser o no lineales en las variables. Vamos a empezar con lo que es el modelo con tres variables, notación y supuestos, ¿ya? Dice, al generalizar la función de regresión poblacional eh, de dos variables, podemos escribir lo que es la función de regresión eh, poblacional de tres variables, y donde y es nuestra variable dependiente, y x sub 2 y x sub 3 son las variables explicativas o regresoras y U es el término de perturbación o estocástica. Beta sub 1 es nuestro término de intercepto y los coeficientes de beta sub 2 y beta sub 3 se denominan coeficientes de regresión parcial o bueno, coeficientes de regresión parcial. Pero en este modelo también nos presenta lo que son algunos supuestos que vamos a ir viendo. En realidad son 9 supuestos. El uno nos dice que el modelo de regresión es lineal o en los parámetros. El 2 nos dice que los valores fijos de X o valores de X independientes, el término de ESOR. Eh, Quiere decir en este caso, significa requiere covarianza, que requiere covarianzas, aquí está la covarianza cero entre la perturbación, que es U, y cada variable de X. El 3 nos dice que el valor medio de la perturbación, el valor medio de la perturbación es igual a cero. El 4 nos dice que la varianza es constante de U sub i. El 5 nos dice no autocorrelación o correlación serial entre las perturbaciones, o sea que no son iguales, ¿no? Lo que es i y la j. El 6, el número de observaciones n debe ser mayor que el de parámetros por estimar. En este caso son tres. El 7 dice, debe haber variación en los valores de las variables.
También vamos a abordar otros dos requisitos en esta parte. El 8, no debe haber colinealidad exacta entre las variables x, lo que significa que no hay relación exacta entre x sub 2 y x sub 3. Y por último está el supuesto 9 que nos dice que no hay sesgo de especificación. Vamos a continuar y luego vamos a ver lo que es la interpretación de la ecuación de la regresión múltiple. Con los supuestos del modelo de regresión clásico, vamos a ver si se cumple al tomar la esperanza condicional. Y aquí es de y en ambos lados vamos a obtener lo que es la media condicional o el valor esperado de y condicional, de condicionado, o los valores dados o fijos en las variables x sub 2 y x sub 3. De esta manera es la interpretación. Luego, vamos a ver lo que es el significado del coeficiente de regresión parcial. En esta parte, beta sub 2 mide lo que es el cambio en el valor de la media por unidad de cambio en x sub 2, con x sub 3 constante. De igual forma, beta sub 3 mide el cambio en el valor medio de y por unidad de cambio en x sub 3, cuando el valor de x sub 2 se conserva constante. ¿Cómo haríamos para conservar constante la influencia de una regresora? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a tomar un ejemplo que es la mortalidad infantil, que ya lo hemos visto en los otros capítulos, donde Y va a ser la mortalidad infantil y X sub 2 va a ser el PIB per cápita. Y X sub 3 es la tasa de alfabetización en las mujeres. Vamos a suponer que queremos mantener constante la influencia de la tasa de alfabetización en las mujeres. Vamos a obtener esta regresión donde vamos a tener también el residuo, donde U estimada sub 1i va a representar el término residual de la regresión, que está aquí. Y por otro lado, vamos a tener lo que es el PIB per cápita, también en base a sobre la tasa de alfabetización en las mujeres de forma separada, donde U sub 2i va a representar el término residual de esta regresión. Aquí tenemos el término residual. Ahora vamos a tener lo que es también la perturbación, lo que es U sub 1i, que va a representar la parte de la mortalidad infantil que queda después de anular la influencia, después de haberlo separado ya de la tasa de alfabetización en las mujeres. De igual forma, en la parte del PIB per cápita, que queda después de eliminar la influencia, de esta manera. Y luego vamos a tener los siguientes resultados, que van a ser los siguientes. Vamos a seguir. Ya. Aquí, estimación de mínimos cuadrados ordinarios y máxima verosimilidad de los coeficientes de regresión parcial. En esta parte, para estimar los parámetros del modelo de regresión con tres variables, vamos a considerar lo que es el método de los mínimos cuadrados ordinarios, que lo hemos visto ya en el capítulo 3, y de máxima verosimilitud, que se ha visto en el capítulo 4. Los estimadores de mínimos cuadrados, para encontrar estos estimadores
Vamos a obtener primero lo que es la función de regresión muestral, eh, que va a corresponder a la función de regresión poblacional. De esta manera, vamos a tener esta regresión donde U, U, U sub I va a ser el término residual, la contraparte residual del término de perturbación estocástica. Y luego vamos a tener lo que es la variación y errores de estándar de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, que aquí tenemos lo que es la regresión, que nos dice que se necesita los errores estándares para dos fines principales. Estos fines principales son establecer intervalos de confianza y probar hipótesis estadísticos. Por otro lado, tenemos, bueno, lo que tenemos el modelo de estimador de máxima verosimilitud. Esto lo hemos visto ya en el capítulo 4, que nos decía que bueno, debemos observar, ¿no? Según el supuesto que las perturbaciones poblacionales estén normalmente distribuidas con media cero y varianza constante. Eh, los estimadores de máxima verosimilitud y los estimadores de mínimos cuadrados de los coeficientes de regresión de los modelos con dos variables nos dice que son estáticos. Y los cocientes de múltiple de determinación R2 y cocientes múltiples de correlación R. En esta parte, la media que esta información se conoce como coeficiente de determinación. Nos dice que se denota por R2, conceptualmente se asemeja a R2. Ya. En los modelos de tres variables buscamos conocer la proporción de la variación de Y explicada por las variables X sub 2 y X sub 3. Establecemos también de la siguiente forma, aquí está la siguiente forma, la relación entre R2 y la varianza del coeficiente de regresión parcial en los modelos de regresión múltiple con K variables. Aquí está lo que es la regresión, que es varianza, beta sub j es igual a la varianza al cuadrado sobre la sumatoria de x sub 2j por 1 menos r cuadrado sub j. Y también vamos a ver lo que es la regresión simple en el contexto de regresión múltiple, introducción al sesgo de especificación. En esta parte, una propiedad importante de R2 es que la función no decreciente del número de variables explicativas o regresoras presente el modelo a medida que nos dice que a medida que aumente el número de regresoras de R cuadrado, oh, no, un momentito, supongamos que, bueno, en esta parte, vamos a suponer que en el modelo verdadero, que explica el comportamiento de la mortalidad infantil en la relación con el PIB per cápita y la tasa de alfabetización de las mujeres. En esta parte, eh, vamos a tomar el ejemplo también de la de la mortalidad infantil. Eh, y aquí está. Nos dice que para tener una ligera idea del sesgo, vamos a hacer una regresión, lo cual vamos a tener los siguientes resultados de la tasa de alfabetización en las mujeres. Vamos a tener el residuo 0.1662, que en términos obsoletos, el coeficiente del PIB per cápita se incrementa casi el doble. Y también nos dice,
También nos dice que los errores estándares son diferentes y los valores del intercepto también son diferentes. Aquí está lo que les estaba hablando de lo que es R2 y R2 ajustada. En esta parte, una propiedad importante de R2 es que la función no decreciente del número de variables explicativas o regresoras presente el modelo a medida que aumente el número de regresoras. Nos dice que R2 aumenta casi invariablemente y nunca disminuye. Planteando de otra manera, una variable adicional de x2 no reduce r cuadrado. Aquí podemos ver lo que es R2 es igual a la sumatoria cuadrada estimada sobre la sumatoria cuadrada total. 1 menos la sumatoria cuadrada residual sobre sumatoria cuadrada total. Y aquí tenemos lo que es la sumatoria de la perturbación sub i al cuadrado. Sobre la sumatoria de y sub i al cuadrado. Comparando dos valores, al comparar estos modelos con base del coeficiente de determinación ajustada, el tamaño de la muestra n y la variable dependiente deben ser los mismos y las variables explicativas pueden adoptar cualquier forma. Aquí tenemos muestra lo que es la regresión, que nos dice logaritmo natural o logaritmo lineal de y sub i es igual a beta sub 1 más beta sub 2 por x sub 2 i más beta sub 3 por x sub 3 i más la perturbación. Y para también para ver, debemos aclarar que no podemos calcular los términos R2 calculados. Y por la definición de R2 sabemos que R2 mide la proporción de la varianza, de la variación en la variable dependiente, que sería Y, explicada por las variables explicativas. Para el modelo lineal nos dice que R2 mide la proporción de la variación en el logaritmo lineal y explicadas por x sub 2 y x sub 3. Y aquí tenemos lo que es la fórmula. Vamos a continuar. Y luego tenemos lo que es la función de producción de Cobb-Douglas más sobre la fórmula funcional. Esta función de producción de Cobb-Douglas de la teoría de producción es la más utilizada. Son los ejemplos más conocidos. Las diversas transformaciones analizadas en el contexto del caso de dos variables se amplía sin dificultad en los modelos de regresión múltiple. Aquí demostramos transformaciones con una extensión multivariada de un modelo de logaritmo lineal de dos variables. Esta función se expresa de esta manera, que es y es igual a beta 1x elevado a beta 2 sobre 21 y por x elevado a la beta 3 es su 3i y que e es la base logarítmica natural, donde y va a ser la producción, x sub 2 va a ser el insumo de trabajo, x sub 3 va a ser el insumo capital y luego u va a ser el término de perturbación estocástica. Es claro que la relación entre la producción y los dos insumos es no lineal. Esta transformación de este modelo representa la función logarítmica de esta manera.
donde beta inicial es igual al logaritmo lineal de beta sub 1. El modelo de regresión polinomial. En esta parte, el modelo de regresión múltiple, el modelo de regresión polinomial, es de amplio uso de la investigación econométrica relacionada con función de costo y de producción. Al decir estos modelos, bueno, al introducir estos modelos, vamos a ampliar la gama de modelos de todos los que se aplica fácilmente en el modelo clásico de regresión lineal, para lo cual vamos a considerar el gráfico, vamos a considerar un gráfico para entender mejor cómo se relaciona el costo, el costo marginal de corto plazo de la población de un bien y con el nivel de producción que es X. Eh, Nos dice también que la curva del costo marginal, que es esta, eh, tiene forma de U y aquí podemos ver, y también podemos ver que aquí están los puntos dispersos. Muestra que la relación del costo marginal y producción es no lineal, pero en su forma matemática nos dice que tiene la forma de una parábola, ¿no? Representa la parábola. Está representada de la siguiente ecuación, que es y es igual a beta sub 0 más beta sub 1 por x, más beta sub 2 por x sub 2 al cuadrado. Eh, el coeficiente de correlación parcial. En esta parte nos dice que es similar al coeficiente de regresión parcial y podemos definir de la siguiente manera. R sub 12.3 es igual al coeficiente de correlación parcial entre y x sub 2, manteniendo x sub 3 constante. Y R 13.2 es igual al coeficiente de correlación parcial entre y x sub 3, manteniendo x sub 2 constante. R23.1 es igual al coeficiente de correlación parcial entre x sub 2 y x sub 3, manteniendo y constante. Y luego tenemos lo que es la interpretación del coeficiente de correlación simple parcial. Eh, la R simple tiene un significado directo mediante el grado de asociación lineal más no causal entre la variable dependiente y la variable explicativa x. Sin embargo, una vez fuera el caso de dos variables, se debe prestar cuidadosa atención a la interpretación del coeficiente de correlación simple. Um, bueno, muchas gracias. Eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta.